Bienvenidos de nuevo a otra historia en Historias de Familia Rota. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Mi tío rico me acogió después de que mis padres me abandonaran a los 13 años. 15 años después, aparecieron, sonriendo con aire de suficiencia. Se sentaron en esa sala de conferencias con paneles de caoba en la Quinta Avenida como buitres sobrevolando un animal atropellado. Mis padres, Linda y Frank Morrison, las mismas dos personas que me llevaron a una gasolinera en Riverside cuando tenía 13 años y me dijeron que esperara en el baño mientras compraban algo de picar. Eso fue hace 15 años. Los snacks nunca llegaron, y ellos tampoco. Ahora, aquí estaban, vestidos con sus mejores galas de domingo. Mamá con una chaqueta de Nordstrom azul marino que probablemente compró a crédito. Papá con un traje que no ocultaba del todo la barba que se había dejado crecer a lo largo de los años. No paraban de mirarse el uno al otro con esas sonrisitas enfermizas como si compartieran un chiste privado. Creían saber exactamente por qué estábamos todos reunidos en el bufete de abogados Patterson and Associates en esta fresca mañana de octubre. Me senté frente a ellos en el sillón de cuero que mi tío Benjamin me había enseñado a apreciar. Cuero italiano de verdad, solía decir, no esa basura sintética. No les devolví la sonrisa a su petulancia. Simplemente observé, tan tranquila como el agua en calma, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía lo que estaba escrito en la carpeta de Manila que reposaba sobre el escritorio del señor Patterson. Y sabía que en unos 10 minutos, el color iba a desaparecer de sus rostros como el agua por el desagüe. Cuando me abandonaron en esa estación de Chevron en Riverside, no fue una escena dramática de una película de Lifetime. Sin gritos, sin lágrimas, sin un volveremos a por ti, cariño. Solo una promesa de volver en 20 minutos que se convirtió en una eternidad. Esperé allí hasta que la encargada, una amable mujer llamada Rosa, me encontró durmiendo contra la máquina de granizados a la mañana siguiente. Me dio un sándwich de jamón y llamó a la policía. Fue entonces cuando apareció el tío Benjamin. No mis padres. No se les encontraba por ninguna parte. Pero Benjamin Morrison, el hermano mayor de mi padre, entró en esa comisaría como si fuera el dueño del lugar. Llevaba un traje de Tom Ford de color carbón y un maletín de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mis padres. No hizo muchas preguntas, no exigió explicaciones ni maldijo a mis padres, aunque Dios sabe que se lo merecían. Simplemente me miró de verdad como si yo valiera algo, y dijo, Rebecca, ¿vienes a casa conmigo? Su casa de piedra rojiza en el Upper West Side se convirtió en mi santuario. Por primera vez en mi vida, tuve mi propia habitación, mi propia cama, libros para leer y alguien a quien realmente le importaba si desayunaba. El tío Benjamin era todo lo que mis padres no eran. Constante, fiable, presente. Me enseñó cosas que ellos nunca podrían. Cómo apreciar un buen vino. Cómo leer el mercado de valores. Cómo comportarme con dignidad. Pero lo más importante, me enseñó a tener paciencia. La paciencia, Rebecca, decía mientras jugábamos al ajedrez en su estudio, es más poderosa que cualquier arma. El momento adecuado siempre llega para quienes lo esperan. Nunca supe nada de Linda y Frank. Ni una llamada telefónica, ni una tarjeta de cumpleaños, ni siquiera un mensaje de texto de Navidad. Durante 14 años, fueron fantasmas, y me convencí de que lo prefería así. Entonces el tío Benjamin enfermó, y de repente, como tiburones que huelen sangre en el agua, recordaron que tenían una hija. La primera señal llegó un martes de marzo. Estaba en el estudio del tío Benjamin ayudándole a organizar sus medicamentos. El cáncer estaba ganando para entonces, aunque él nunca lo admitiría, cuando oí el ruido de la ranura del correo en la planta baja. Entre las facturas y catálogos habituales había algo que me heló la sangre, una tarjeta de felicitación con un pensando en ti escrito en una llamativa letra dorada. Dentro, con la familiar letra redonda de mi madre, queridísima Rebecca, hemos estado pensando mucho en ti últimamente. Te echamos muchísimo de menos. Con amor siempre, mamá y papá. Sin remite. Sin explicación para 14 años de silencio. Solo este patético intento de reconexión que no engañó a absolutamente nadie. El tío Benjamin me encontró mirando la tarjeta en la cocina. Llevaba su bata de color burdeos,
la de Brooks Brothers que le compré para su 65 cumpleaños, y su rostro estaba demacrado por la quimio, pero sus ojos seguían siendo tan afilados como el cristal tallado. Han reaparecido, dijo en voz baja, mirando la tarjeta. ¿Cómo lo sabías? Sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Tu padre llamó a casa la semana pasada, 3 veces. No contesté, pero el identificador de llamadas no miente. Frank Morrison, llamando desde un número de Phoenix. Se sirvió café con manos que temblaban ligeramente. Nos han estado vigilando, cariño. Probablemente contrataron a algún investigador privado de pacotilla para encontrarte. Las llamadas comenzaron la semana siguiente. Mi teléfono vibraba con números de Arizona que no reconocía. Nunca contesté, pero dejaban mensajes. La voz de mamá, empalagosa y falsa, cariño, es tu madre. Sabemos que tenemos mucho de qué hablar, pero te queremos y queremos arreglar las cosas. La voz de papá, más ruda pero intentando sonar paternal, Rebecca, es hora de que nos sentemos todos como una familia. Hemos cometido errores, pero estamos dispuestos a solucionarlos. ¿Solucionarlos? Como si abandonar a tu hija de 13 años en una gasolinera fuera un simple error sin importancia, como olvidarse de devolver un libro a la biblioteca. El tío Benjamin empeoró durante la primavera, pero su mente se mantuvo afilada como una navaja. Nos sentábamos en Central Park durante sus días buenos, dando de comer a las palomas y viendo a los corredores dar vueltas al embalse, y me contaba historias sobre mi padre de joven. Frank siempre buscaba atajos, decía, arrojando migas de pan a una paloma especialmente atrevida. Incluso de niños, quería la recompensa sin hacer el trabajo. Solía sacarlo de apuros constantemente. Deudas de juego, malos negocios, ese desastroso matrimonio con tu madre. Me miró significativamente. Dejé de hacerlo cuando demostró que no se podía confiar en él para lo que más importaba. Yo, dije. Tú, apretó mi mano. Pero quiero que sepas algo, Rebecca. Los he estado observando todos estos años, siguiendo sus movimientos, sus finanzas, sus tejemanejes. Están arruinados, viviendo en una casa prefabricada doble a las afueras de Phoenix, ahogados en deudas. No llaman porque te echen de menos. Ya lo sabía, pero oírlo confirmado todavía dolía. Llaman porque saben que me estoy muriendo y creen que hay dinero de por medio. Su agarre se hizo más fuerte. Y cariño, no se equivocan en eso. Los últimos meses del tío Benjamin fueron una clase magistral de planificación estratégica. Entre sus citas de quimioterapia en el Mount Sinai y nuestras tranquilas veladas en su estudio, estaba orquestando algo hermoso y terrible. La planificación patrimonial no consiste solo en dinero, Rebecca, explicó una noche, rodeado de documentos legales y carpetas de Manila. Su abogado, Charles Patterson, un caballero de pelo plateado que había estado gestionando los asuntos de la familia Morrison durante 30 años, estaba sentado frente a nosotros con sus gafas de montura dorada apoyadas en la nariz. Se trata de enviar un mensaje que perdure mucho después de que te hayas ido. Estaba aprendiendo cosas que nunca había imaginado, fideicomisos y holdings, cuentas en el extranjero y escrituras de propiedad. El tío Benjamin poseía más de lo que me había dado cuenta. No solo la casa de piedra rojiza del Upper West Side donde vivíamos, sino una casa en la playa en los Hamptons, una cabaña en Vermont y propiedades de inversión repartidas por todo Manhattan. Solo su cartera de acciones valía millones. Tus padres han estado ocupados, nos informó Patterson durante una de nuestras reuniones, deslizando una carpeta sobre el escritorio de caoba. 3 intentos de contactar directamente con el bufete, alegando estar preocupados por asuntos familiares. Linda incluso se presentó en nuestra recepción el mes pasado exigiendo hablar conmigo sobre las necesidades de planificación patrimonial de Benjamin. Sentí la mano del tío Benjamin tensarse sobre su taza de café. ¿Qué les dijiste? Exactamente lo que le digo a todas las consultas no autorizadas. Que la confidencialidad del cliente me impide discutir nada sin el permiso explícito por escrito del propio cliente. Pero el acoso se intensificó. Empezaron a aparecer en lugares que no deberían haber conocido. Mamá apareció en el Starbucks de la esquina donde tomaba mi café matutino, con un vestido floral barato y demasiado maquillaje, su sonrisa desesperada y falsa. Rebecca, cariño, mírate. Estás tan mayor, tan guapa. Me agarró del brazo con dedos amarillentos por los cigarrillos.
Tenemos que hablar, cariño. Hablar de verdad. Hay tanto que explicar. Tantas cosas que no entiendes sobre por qué. ¿Por qué tuvimos que tomar las decisiones que tomamos entonces? Me aparté sin decir palabra, dejé mi café con leche en el mostrador y me dirigí directamente a la salida. A través de la ventana, vi cómo su rostro se contraía en una expresión fea y de derecho. Papá probó un enfoque diferente. Esperó fuera del mercado orgánico de Columbus Avenue, donde compraba los alimentos especiales para el tío Benjamin. El cáncer de pulmón lo había vuelto particular con la comida, y yo había aprendido a encontrar las verduras más frescas, los mejores cortes de pescado. Rebecca. Su voz era más áspera de lo que recordaba, probablemente por años de Marlboro rojos. No puedes seguir ignorándonos para siempre. Somos familia. La familia no abandona a los niños en las gasolineras, dije en voz baja, sin siquiera detenerme en mi camino hacia la entrada del metro. Éramos jóvenes. Cometimos errores. Pero estamos aquí ahora, tratando de arreglar las cosas. Me detuve y me giré para mirarlo de frente. Parecía más viejo, más pequeño de alguna manera. La figura intimidante de mi infancia se había convertido en un triste hombre de mediana edad con un polo arrugado. No estás aquí por mí, dije. Estás aquí por lo que sea que crees que el tío Benjamin va a dejar, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente. Su cara se puso roja, pero yo ya estaba desapareciendo por las escaleras del metro. El tío Benjamin falleció un domingo por la mañana de septiembre, con la luz del otoño entrando a raudales por las ventanas de su dormitorio y mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras no fueron dramáticas ni profundas, solo un susurrado «gracias, cariño», que me rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos. El funeral en la catedral de San Bartolomé estaba abarrotado. El tío Benjamin había tocado más vidas de las que me había dado cuenta. Socios de negocios, miembros de juntas de caridad, vecinos del edificio que lo conocían desde hacía décadas. Me subí al podio con mi vestido negro de Armani, uno que él había insistido en comprarme el año anterior, y pronuncié un panegírico que se centró en el hombre que me había salvado, no en la fortuna que había dejado. Linda y Frank tuvieron la audacia de aparecer. Se sentaron en la última fila con ropa negra que les quedaba mal, probablemente prestada o comprada en alguna tienda de descuento. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo, fingiendo un dolor que nunca se había ganado el derecho a sentir. Papá no paraba de mirar su teléfono como si el funeral del tío Benjamin fuera solo una cita más en su calendario. Intentaron acercarse a mí durante la recepción en el Hotel Plaza después. Estaba aceptando las condolencias de los viejos amigos del tío Benjamin cuando sentí una mano en mi hombro. Rebecca, cariño, sentimos mucho tu pérdida. La voz de mamá estaba empalagosa de falsa simpatía. Benjamin era. Bueno, era un buen hombre, un hombre generoso. Me giré lentamente, sintiendo los ojos de todos en la habitación sobre nosotros. Esta gente conocía mi historia. El tío Benjamin nunca había ocultado la verdad sobre cómo había llegado a vivir con él. Sí, dije claramente, mi voz resonando en la sala de suelo de mármol. Lo era. Era el tipo de hombre que acoge a niños abandonados sin hacer preguntas. El tipo de hombre que da amor incondicionalmente. El tipo de hombre que conoce la diferencia entre familia y ADN. La cara de mamá se puso blanca. Papá dio un paso adelante, probablemente tratando de salvar la situación. Sabemos que hay malentendidos que hay que aclarar, dijo, su voz baja pero urgente. Pero somos familia, Rebecca. Necesitamos permanecer unidos durante este momento difícil, trabajar juntos en asuntos prácticos. Asuntos prácticos. Ni siquiera en un funeral podían ocultar sus verdaderas motivaciones. La lectura del testamento es el jueves a las 2, dije con calma. Patterson and Associates en la Quinta Avenida. Si tienen alguna posición legal en este asunto, estoy segura de que el señor Patterson se lo explicará entonces. Me alejé, dejándolos allí de pie como los parásitos que eran. Ese jueves por la mañana, me vestí con esmero con un traje sastre azul marino que el tío Benjamin me había regalado para mi 27 cumpleaños. Antes de salir para la oficina del abogado, me detuve en su estudio por última vez. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Su juego de ajedrez a medias, sus gafas de lectura en el escritorio junto a un crucigrama a medio terminar,
su pluma estilográfica favorita sobre un diario de cuero lleno de su cuidada letra. Cogí la pluma y la sostuve por un momento, sintiendo su peso. El tío Benjamin me había enseñado mucho sobre la paciencia, sobre el momento oportuno, sobre esperar el momento adecuado para actuar. Hoy, pensé, iba a ser el momento adecuado. La sala de conferencias de Patterson and Associates parecía un escenario de teatro preparado para el acto final de un drama de larga duración. El sol de la tarde se colaba por las altas ventanas, bañando todo en una luz dorada que debería haber sido pacífica, pero que en cambio se sentía cargada de electricidad. Llegué primero, tomando asiento en la pulida mesa de conferencias con una compostura que el tío Benjamin había pasado años enseñándome. Mis manos estaban firmes, mi respiración tranquila. Me había estado preparando para este momento toda mi vida adulta, aunque no me hubiera dado cuenta. Linda y Frank llegaron 10 minutos después, y tuve que reprimir una carcajada ante sus evidentes intentos de parecer respetables. Mamá llevaba lo que parecía una versión de tienda de descuento de un traje de negocios, con hombreras que pasaron de moda en la década de 1990. Papá se había embutido en una chaqueta azul marino que se tensaba sobre su vientre, con la corbata demasiado apretada alrededor del cuello. Pero no fue su ropa lo que me llamó la atención. Fueron sus caras. La emoción apenas contenida. La forma en que se miraban el uno al otro como conspiradores compartiendo un secreto. Creían que sabían cómo iba a salir esto. Probablemente habían pasado los últimos días planeando cómo gastar su ganancia inesperada. Rebecca, cariño, dijo mamá, su voz goteando una calidez artificial mientras tomaban asiento frente a mí. Estás preciosa. Benjamin estaría muy orgulloso. No respondí. Simplemente los observé moverse inquietos y pavonearse. Estas dos personas que se habían convencido a sí mismas de que merecían una parte de una fortuna que nunca se habían ganado. Charles Patterson entró exactamente a las 2, con un maletín de cuero y la misma expresión seria que había llevado en cada reunión durante los últimos meses. Asintió profesionalmente a todos nosotros antes de tomar asiento en la cabecera de la mesa. Gracias a todos por venir, dijo, abriendo su maletín y sacando una carpeta gruesa. Estamos aquí para la lectura del Último Testamento y Última Voluntad de Benjamin Morrison, ejecutado el 15 de agosto de este año. Papá se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Mamá se enderezó en su silla, tratando de parecer solemne pero sin poder ocultar la codicia en sus ojos. Patterson se ajustó las gafas y comenzó a leer con su voz precisa y mesurada. Los primeros párrafos eran lenguaje legal estándar, declaraciones de sano juicio, revocaciones de testamentos anteriores, nombramiento de albacea. Pero luego vino lo importante. Yo, Benjamin Morrison, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente distribuyo mis posesiones terrenales de la siguiente manera. El inventario era asombroso, incluso para mí. La casa de piedra rojiza sola valía $4 millones. La casa de los Hamptons, otros 2 millones. La cabaña de Vermont, las propiedades de inversión, la cartera de acciones, la colección de arte, la bodega de vinos de época. Seguía y seguía, una letanía de riqueza que hizo que la respiración de mamá se volviera superficial y la cara de papá se sonrojara de anticipación. El patrimonio total, continuó Patterson, valorado en aproximadamente $12,7 millones, se distribuirá de la siguiente manera. Este era el momento. El momento de la verdad. Casi podía oír los latidos del corazón de mis padres desde el otro lado de la mesa. La voz de Patterson no vaciló mientras pronunciaba las palabras que lo cambiarían todo. Dejo todo mi patrimonio, todas las propiedades, inversiones, cuentas y efectos personales, a mi amada sobrina, Rebecca Morrison, que ha sido la hija que nunca tuve. El silencio que siguió fue ensordecedor. La transformación fue instantánea y brutal. La sonrisa confiada de papá no solo se desvaneció, se hizo añicos como un cristal al chocar contra el hormigón. Su rostro pasó de la anticipación sonrojada al shock blanco como un hueso en un instante. A mamá se le cayó la boca, un pequeño sonido ahogado escapó de su garganta. ¿Eso? Eso no puede ser correcto, susurró, sus dedos con manicura agarrando el borde de la mesa de conferencias. Debe haber algún error. Patterson continuó leyendo, su voz firme y profesional. A aquellos que abandonaron a su hija cuando más los necesitaba, no les dejó nada. El parentesco de sangre no constituye una familia.
Rebecca ha sido mi verdadera hija en todos los sentidos que importan, y merece toda bendición que yo pueda proporcionar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto de lo alto. Me senté perfectamente quieta, dejando que la magnitud del momento me invadiera. 12,7 millones de dólares. Propiedades en 3 estados. Un futuro con el que nunca me había atrevido a soñar. Pero más que eso, vindicación. Justicia. El tipo de justicia poética que el tío Benjamin siempre había apreciado. Esto es una locura. La voz de papá se quebró mientras se ponía de pie de un salto, su silla raspando contra el suelo de madera. Somos su familia. Somos los padres de Rebecca. No puedes simplemente. Tenemos derechos. Patterson se quitó las gafas y las limpió metódicamente, un gesto que reconocí como su forma de mantener la compostura en situaciones difíciles. Señor Morrison, dijo en voz baja, le aseguro que este testamento fue ejecutado de acuerdo con todas las leyes aplicables. El señor Benjamin Morrison estaba en su sano juicio y no bajo coacción cuando tomó estas decisiones. El documento es irrefutable. Mamá estaba llorando ahora, lágrimas feas que corrían por sus mejillas manchando su rímel barato. Rebecca, cariño, no puedes permitir que esto suceda. Somos tu familia. Cometimos errores, sí, pero estamos aquí ahora. Te queremos. Por primera vez desde que habían entrado en la habitación, hablé. Amas mi herencia, dije en voz baja. Amas la idea de un dinero que nunca ganaste, casas en las que nunca viviste, inversiones que nunca hiciste. Pero no me amas a mí. Nunca lo hiciste. Eso no es verdad. La voz de mamá era desesperada, extendiéndose por la mesa como para agarrar mis manos. Éramos jóvenes. Teníamos miedo. No sabíamos cómo manejar. Tenían 28 y 30 años cuando me dejaron en esa gasolinera, interrumpí, mi voz haciéndose más fuerte. Ahora tengo 28. Sé exactamente la edad que tenían porque he hecho los cálculos cada año en mi cumpleaños. No eran niños. Eran adultos que tomaron una decisión. Patterson deslizó los documentos de la herencia sobre la mesa hacia mí. Página tras página de lenguaje legal que se traducía en una simple verdad, todo lo que el tío Benjamin había construido, todo lo que había ganado, todo lo que había amado era ahora mío. Firmé cada documento lentamente, deliberadamente. Con cada firma, podía sentir la desesperación de mis padres haciéndose más densa en la habitación. Podemos impugnar esto, dijo papá, su voz hueca pero decidida. Conseguiremos abogados. Abogados de verdad. Esto no ha terminado. Levanté la vista de los papeles y lo miré directamente a los ojos. El tío Benjamin anticipó eso, dije. Cada fideicomiso, cada cláusula, cada posible desafío legal. Todo ha sido tenido en cuenta. Pueden gastar el dinero que les quede luchando contra esto, pero perderán, y terminarán con aún menos que nada. El silencio que siguió a mis palabras fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Era el silencio de la derrota, de los sueños derrumbándose, de las cuentas que se saldan después de 15 largos años. Mamá intentó una última jugada desesperada, su voz quebrándose mientras susurraba, somos familia, Rebecca. Por favor. Me levanté lentamente, alisándome la falda, y miré a estas dos personas que me habían dado la vida pero nunca el amor, que habían proporcionado ADN pero nunca devoción. Lo recordaron demasiado tarde, dije. Su rostro se descompuso por completo entonces, toda pretensión de dignidad la abandonó. Las manos de papá temblaban mientras buscaba su teléfono, probablemente ya planeando llamar a cualquier abogado de mala muerte que pensaran que podían permitirse. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. El tío Benjamin me había compartido los detalles durante una de nuestras últimas conversaciones, cuando la morfina lo hacía inusualmente hablador sobre sus planes de contingencia. Me he asegurado de que el patrimonio sea a prueba de balas, me había dicho, su voz débil pero su mente aún aguda. Cada fideicomiso ha sido estructurado para evitar impugnaciones. Cada activo ha sido movido a través de canales legales que no pueden tocar. Incluso si contratan al fantasma de Johnny Cochran, no encontrarán una grieta que explotar. Ahora, de pie en esa sala de conferencias con los papeles de mi herencia en la mano, sentí todo el peso de su previsión. Charles Patterson también se puso de pie,
extendiéndome la mano con algo que podría haber sido admiración en su comportamiento profesional. «Felicidades, señorita Morrison», dijo. Su tío estaría muy orgulloso. Le estreché la mano y luego caminé hacia la puerta. Mis padres se quedaron helados en sus sillas, pálidos y temblorosos, pareciendo las personas rotas que siempre habían sido debajo de sus tejemanejes e ilusiones. En el umbral, me detuve y me volví una última vez. «Por si sirve de algo», dije, «el tío Benjamin nunca habló mal de ustedes. Ni una sola vez en 15 años. Solo dijo que habían tomado su decisión, y que las decisiones tienen consecuencias». Salí al sol de la tarde, dejándolos para que procesaran los restos de sus expectativas. El aire de octubre era fresco contra mi rostro, llevando el aroma de las hojas cambiantes y nuevas posibilidades. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mejor amiga, Kate. «¿Cómo fue?». Respondí simplemente, «Se hizo justicia». Esa noche, me paré en el estudio del tío Benjamin, mi estudio ahora, y abrí una botella de Chateau Margaux de 1982 de su colección de vinos. Había estado esperando el momento adecuado, siempre decía él. Este se sentía como el momento adecuado. Levanté la copa hacia su retrato en la pared, aquel en el que sonreía, esa sonrisa sutil y sabia que había llegado a amar. «Gracias», susurré, «por todo». Me habían abandonado a los 13, apostando a que nunca llegaría a nada. A los 28, valía casi $13 millones. Pero la verdadera victoria no estaba en el dinero. Estaba en el conocimiento de que el hombre que realmente me amaba se había asegurado de que se hiciera justicia. La venganza más dulce, me di cuenta, era vivir bien. Y yo apenas estaba empezando. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.